Bueno, ahora quiero invitar a hablar a Sam Nurko, que gran amigo, uno de los más senior, son más senior aquí en motilidad en Estados Unidos, y le di un tema para hablar, que me preguntó por qué, le dije, pues la verdad quería aprender, quería escuchar, porque es un tema que quería ver. Yo tengo problemas con náuseas, no personales, sino en los pacientes. Y dije, la verdad quiero escuchar lo que Sam piensa de esto. Y como Sam es una persona, una autoridad, quería escucharlo y bueno, lo invitamos a hablar. Bueno, ante todo quiero agradecer a Miguel por haberme asignado este tema tan simple. Asimismo a los organizadores de este simposio, es un placer poder compartir con ustedes algunos de mis pensamientos y gracias por darme la oportunidad. Quiero decir, hablando otra vez del soccer, espero que México no esté como Uruguay, que perdió con Ecuador hoy. En algunas horas sabremos si México puede ganarle a Panamá, si no tampoco vamos a ir al Mundial nosotros. Pero en fin, olvidando el soccer, Miguel me pidió que tratara de hablar de náusea, patofisiología y tratamiento, y es lo que voy a tratar de cubrir. Hay muchas cosas obvias de la náusea que no voy a cubrir, es decir, no voy a hablar de la quimioterapia, no voy a hablar de pacientes con Helicobacter pylori, no voy a hablar con pacientes que responden simplemente a la administración de bloqueadores de la bomba, ¿no? Voy a tratar de hablar de los pacientes de náusea que no se les quita, los que vemos en nuestra consulta todo el tiempo, ¿no? Y que vuelven locos a todo el mundo. La verdad es que es difícil determinar la epidemiología. Sí sabemos que es un síntoma muy crónico que tiene repercusiones importantes sobre la calidad de vida. Es difícil de categorizar debido a su subjetividad, y voy a presentar algunos datos de Lío Rodríguez, que trabaja conmigo, cómo los niños chiquitos pueden tener náusea, pero a lo mejor lo refieren como dolor. Se puede acompañar de vómito, y entonces uno se enfoca más en el vómito que en la náusea. Y claramente cuando el vaciamiento gástrico es anormal, decimos que el paciente tiene gastroparesis, y creemos que la náusea es parte de esto, y esto es muy confuso. Sin embargo, sí quiero recalcar, no todos los pacientes que vemos con náusea tienen vaciamiento gástrico lento. Y para hacer los problemas más complicados, si tratamos de ver qué es un vaciamiento gástrico y cómo lo hacemos, es muy difícil decidir que estamos todos haciéndolos igual y que realmente tenemos estándares para decidir quién tiene vaciamiento gástrico o no. Entonces, como ustedes pueden ver, es un tema que no es muy simple de abordar. El ROM criteria para determinar los padecimientos funcionales que náusea es, en pediatría decidió no establecer un criterio para náusea, que es diferente que los adultos. Entonces, el ROM criteria de niños habla de dispepsia funcional, no hay ningún criterio específico de náusea. Entonces, hablan de dolor abdominal persistente y recurrente que se localiza en el abdomen superior, arriba del ombligo, que no mejora con la defecación, es decir, no tenemos síndrome de intestino irritable, que no tiene problemas, lo típico, no hay problemas en el hardware, sino más en el software, y tienen que ocurrir. Entonces, como se dan ustedes cuenta, en pediatría no ha habido un esfuerzo mayor para ver lo que es la náusea. En el adulto, los criterios de adulto claramente separan la dispepsia de la náusea, y los adultos tienen dos criterios, dos padecimientos que son la náusea y el vómito funcional, y los subdividen en náusea idiopática o vómito funcional, y ellos sí definen a la náusea como un síntoma específico. No sé qué va a pasar con el ROM4 en niños, pero en adultos se refiere a la presencia de náusea que ocasiona problemas varias veces a la semana, que tiene o no tiene vómito, y otra vez que no tiene ningún problema en la endoscopía o no hay problemas metabólicos. Entonces, no hay una definición exacta de lo que es la náusea en pacientes pediátricos. Hay un estudio reciente del grupo de Milwaukee con Adrián, y creo que aquí está Gisela, que fue parte de este estudio, donde pueden ver que ellos trataron de ver qué está pasando con esos criterios de Roma, y pueden ver que en 221 pacientes con dolor abdominal, ellos sí pudieron establecer que 96 pacientes tenían únicamente náusea. Aquí pueden ver cuántos tenían vómito y cuántos no tenían vómito, pero esto es lo importante. Estamos empezando en pediatría a reconocer que la náusea funcional existe como tal. Si ustedes ven en este mismo artículo de Adrián y su grupo, pueden ver que la náusea es muy frecuente. Hay niños, muchísimos tenían 5 a 7 veces por semana, y obviamente esto es lo que hace que la náusea a veces sea
no percibida, o sea, confundida con otros padecimientos, se asocia muchísimo a otros problemas que también son funcionales. Y lo más importante, hicieron regresión logística y mostraron que la frecuencia de la náusea en sí mismo se asoció a pobre funcionamiento social y en la escuela, independientemente del dolor abdominal, y que fue claramente un predictor independiente de la disabilidad social. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados en nuestros pacientes con náusea crónica estaríamos de acuerdo. Tenemos muchísimos pacientes que no van a la escuela, no hacen nada porque tienen náusea, no tanto dolor. Entonces es un problema muy importante en el que los siguientes años nos van a ayudar. Como les decía yo, el trabajo que Lío presentó con más de sus 200 pacientes con gastroparesis, pueden ver que tratando de ver los síntomas relacionados a gastroparesis, y otra vez vuelvo a decir, gastroparesis se define como vaciamiento gástrico anormal, náusea y vómito. Pueden ver aquí los síntomas. En los infantes obviamente es muy difícil saber que tienen náusea. Cuando ustedes llegan a los adolescentes ya empiezan a separar la náusea del dolor abdominal en estos pacientes que tienen gastroparesia, inclusive en los niños. Entonces la interacción entre náusea y dolor abdominal no es tan simple y no sabemos cuánto es la percepción de nuestros pacientes. ¿Cuál es la patofisiología? Bueno, obviamente hay que pensar, la náusea viene probablemente de la relación entre el estómago y el intestino. Entonces, claramente tiene una relación con el vaciamiento gástrico y la mayor parte del trabajo en náusea se ha reflejado en eso, cómo se vacía el estómago. Pero al darse cuenta que puede existir sin gastroparesis, empezó a haber otras preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación con otras funciones del estómago? Y para recordarles, gracias a Dios, todos podemos ingerir alimentos de una manera social, tenemos 3 veces al día, y esto se realiza a que hay cambios muy importantes en el control motor gástrico y en la regulación del cerebro. Cuando uno come, para poder comer de una vez, tiene que haber un proceso en el que la presión del estómago se mantiene continua sin subir, si no, no podríamos comer. Entonces el estómago tiene que relajarse para que comamos y permitirnos luego dejar de comer y seguir nuestras actividades mientras se hace la digestión. Esto es lo que se llama el reflejo de acomodación. Y después de que ya comimos, entra uno en la fase postprandial, ¿no? Donde tiene que iniciarse la actividad motora que propicia el vaciamiento gástrico. Entonces es muy complicado. Entonces no solo es el estómago, gracias a Dios hay un chorro de estímulos fisiológicos que llegan al cerebro, pero el cerebro no percibe. Cuando nosotros estamos comiendo en general estamos más preocupados en platicar con la gente que estar pensando en que nuestro estómago se esté relajando. Y eso es muy importante. Hay muchos estudios que muestran que cuando no existen estos sistemas inhibitorios del cerebro y empieza uno a darse cuenta de lo que está comiendo, es cuando empieza a haber problemas. Claramente la naturaleza nos protege. Si hay estímulos nocivos y comemos carne que está mal o alguna cosa que va a influenciar nuestra salud, entran procesos que nos dan dolor o que nos permiten reaccionar. Un ejemplo típico es si ustedes no comen por mucho tiempo, yo les prometo que van a sentir hambre. Y el hambre es uno de esos fenómenos hormonales y del estómago que sí permea hasta la conciencia. Cuando existen problemas de náusea, y esto es muy importante para náusea y dispepsia, vemos que no solo está la comida, sino que estos estímulos fisiológicos están percibidos de una manera aumentada. Primero, si hay vaciamiento lento, se va a llenar el estómago más rápido. Si hay problemas de acomodación, el estómago va a estar tieso y va a haber más percepción de lo que está pasando. Y muy importante, hay estudios de MRI funcional que muestran que estos sistemas descendentes de control, que son muy importantes en el dolor abdominal, en el intestino irritable, también están funcionando en estos pacientes que tienen náusea intratable. Es decir, el cerebro no inhibe la percepción de estas cosas que pueden ser normales, que es lo que llamamos hipersensitividad. Es decir, fenómenos que no deben causar dolor causan dolor. El estómago está hecho para comer, no para doler. Igual que cuando los pacientes con intestino irritable tienen dolor cuando tienen presencia de heces en el colon. O sea, las heces son para estar en el colon. No debe uno percibirlas, ¿no? Ese es el problema, es el software. El software no está sirviendo muy bien. Y hay estudios que muestran que eso es lo que está pasando para propiciar la náusea. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Y aquí es donde podemos ver problemas que pueden ser tanto inflamatorios, es decir, puede haber Helicobacter pylori o alguna infección que desencadena una serie de estudios inmunológicos que, como decimos nosotros, están organificando mucho las enfermedades funcionales. Es decir, entre más estudiamos, más vemos que hay problemas inmunológicos y de transmisión de la mucosa y del microbioma, otras cosas que están influenciando, pero inclusive hay problemas de cómo se controla el vaciamiento gástrico, cómo se percibe
en el duodeno si hay ácidos, si hay lípidos. Entonces hay una hipersensitividad a fenómenos que pueden ser normales, que son transmitidos hacia el cerebro y entonces se percibe la náusea. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de los tratamientos nuevos, vamos a ver que hay tratamientos que están tratando de afectar las diferentes partes que están produciendo este síntoma. Entonces, ¿qué anormalidades hay en la náusea? Bueno, hay problemas de la función motora gástrica, es decir, el vaciamiento retardado es el clásico. Anormalidades en el acomodamiento, esto es intuitivamente lógico, pero ha sido muy difícil de estudiar en niños, aunque les voy a enseñar algunos datos. Y finalmente la hipersensitividad, es decir, la hipersensitividad local, tengo inflamación, tengo una úlcera en el intestino, tengo Helicobacter pylori, problemas del procesamiento en el sistema nervioso central y en la médula espinal, y finalmente el efecto de lo que llamamos el arousal state, el estado psicológico del paciente y cuál es el efecto de tener ansiedad y otras cosas. Este es un estudio de Ian Tack en Bruselas en niños, donde trató de llegar a la patofisiología de la dispepsia, y vuelvo a lo mismo, no hay ningún estudio específicamente en náusea, les pido perdón por no poderlo presentar, pero él habló de dispepsia, es decir, la dispepsia como se definió en el ROM3, y estudió 28 niños con dispepsia y 15 niños obesos y los comparó con estudios de controles. Hizo vaciamiento gástrico con ácido octanoico, que es una prueba de aliento, y prueba de saciedad, dándoles un nutriente definido para ver cuánto podían tomar los pacientes. 50% tenían náusea. Y aquí pueden ver los resultados en general, pueden ver la edad de los pacientes, pueden ver que el vaciamiento gástrico fue mayor en los pacientes que tenían dispepsia y que tomaban mucho menos comida y menos calorías. Aquí lo están viendo de una manera más eficiente. Aquí están viendo los controles. Pueden ver que los pacientes con náusea y dispepsia tenían una percepción de la comida mucho antes que los pacientes que no lo tenían, y aquí pueden ver cuánta comida y las calorías. Los pacientes con dispepsia claramente disminuyen su ingesta, ¿no? Entonces, el dolor está produciendo una implicación muy importante sobre cómo funciona el paciente, pero sí hay una correlación con la percepción de la saciedad cuando lo están utilizando. En otro estudio de Ian Tack en adultos, esto no es en niños, trató de ver, y no sé por qué se ve medio borroso, pero trató de ver cuál es el efecto de los nutrientes en relación al vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Y lo que él mostró es que la mayoría de los síntomas que pueden ver aquí ustedes, esta es náusea, están relacionados con el vaciamiento gástrico. Es decir, los pacientes adultos que tienen dispepsia y náusea se correlacionaba con el vaciamiento gástrico. Una vez que la comida había dejado el estómago, los síntomas de náusea desaparecían. Entonces, una prueba mecanística de que mucho de la náusea que se percibe sí es por cómo el estómago está percibiendo estas cosas. ¿Qué nuevos mecanismos hay? Bueno, hay un nuevo canal de la proteína aquaporina, que es una cosa que es parecida a la esclerosis múltiple y que tienen problemas neurológicos, y el doctor Pasrica mostró que en pacientes con náusea intratable en el adulto había anticuerpos contra este canal. Lo trato no porque esto creo que sea una cosa aplicable, pero él tomó pacientes con náusea intratable y encontró 10 pacientes con náusea intratable que tenían este anticuerpo, que a lo largo de los años desarrollaron sistemas neurológicos. Entonces, lo único que lo traigo es porque se están buscando nuevos mecanismos, y a lo mejor en algunos años, igual que lo que llamamos los problemas de ácidos biliares, ¿no? Que antes eran toda una familia grande, ahorita se han subdividido en familias. A lo mejor vamos a poder detectar padecimientos específicos que llevan a la náusea intratable. Entonces, sí quiero cambiar. Entonces, si este es el problema, ¿cómo podemos estudiarlo? Si hay acomodación anormal, obviamente los estudios de Varostato son muy invasivos, no se hacen en muchos lugares. Los estudios del Dream Test, o darles nutrientes, que ya hay valores normales en niños. Volumen anormal, hay estudios de SPECT que se han utilizado, el doctor Chitkara hizo algunos de estos estudios en la Clínica Mayo. Y finalmente tenemos vaciamiento gástrico anormal. El típico es la medicina nuclear, entonces me voy a enfocar un poquito en los datos que hay. Hay pruebas de aliento, ultrasonido, voy a hablar un poquitito del Smart Pill como maneras para evaluar a los pacientes y entenderlo. El vaciamiento gástrico es lo más clásico, puede detectar el tipo de pacientes en los que el vaciamiento gástrico retardado es la causa primaria. Sí quiero decirles que entre más estudia uno el campo, más se da uno cuenta que el vaciamiento gástrico no está relacionado con todos los síntomas, que uno puede hacer que el vaciamiento sea rápido y los síntomas no desaparecen. Entonces estamos entendiendo mucho que el cerebro es mucha parte de esto, ¿no? Pero más importante, muchos pacientes que tienen vaciamiento lento. El problema que hay es cómo hacen el vaciamiento gástrico. Y estos son transparencias que le agradezco a Lío Rodríguez que me prestó.
Tiene la evaluación en adultos, la cosa clásica que se ha estandarizado en la Asociación de Motilidad y en la Asociación de Medicina Nuclear, es que se debe hacer un vaciamiento de 4 horas. Aquí están viendo las retenciones en adultos, no hay ningún estudio en niños normales. En niños, como saben ustedes, se usan muchísimas cosas, con diferentes cosas. Hay un estudio en Escandinavia, que este es el único que se parece al vaciamiento a 1 hora, que puedan ver aquí la retención a los 63 minutos, y gracias al estudio de Miguel Saps y su grupo, es la primera vez que tenemos ya algo de información de cuál es el estándar de vaciamiento a las 4 horas. Y aquí están los datos, no tengo tiempo para enseñárselos, pero esto es lo más importante que él mostró. Cuando se hacen los estudios de 4 horas, 23% de pacientes con vaciamiento normal a las 2 horas tuvieron vaciamiento lento a las 4 horas, es decir, es más sensitivo para detectar pacientes que tienen vaciamiento lento. Por otro lado, 11% con vaciamiento lento a las 2 horas tuvieron vaciamiento normal a las 4 horas. Entonces, vemos que no está escrito el final todavía, porque esto es un solo estudio, muchos centros están cambiando, pero lo que sí mostró él, que el 30% de los pacientes que tuvieron vaciamiento anormal a la primera hora, continuó. Entonces, a lo mejor el vaciamiento que hacemos a 1 hora no está tan equivocado, no sé, vamos a tener que ver. Pero este es el nuevo estándar que hay. Y el problema es que tiene radiación y no hay estándar, entonces hay un nuevo hijo en el cuadro, como se llama, un new kid on the block, ¿no? El Smart Pill, que es una cápsula que nos permite medir la motilidad, nos permite medir cambios de pH y nos permite medir la temperatura. Entonces, con estos 3 parámetros uno puede realmente llegar a una manera no invasiva de medir cómo funciona. El pH nos permite saber cuándo sale del estómago, porque el estómago es ácido. Cuando el pH cambia de ácido a alcalino, sabemos que ya pasó al duodeno. Hay también un cambio cuando entra a la válvula ileocecal. La temperatura nos permite ver cuándo se ingirió la cápsula, y a menos que tengan ustedes un excusado que esté calentado, va a permitir saber cuándo la cápsula se expulsó. Y la presión, esta es la nueva cosa, estamos tratando de ver si el software nos permite correlacionarlo con los estudios de motilidad más invasivas que hacemos. Y utilizando el Smart Pill en adultos, se ha mostrado que se correlaciona muy bien con el vaciamiento a 4 y 2 horas, y que sí discrimina entre sujetos normales y pacientes con gastroparesis. Y que se correlaciona muy bien con estudios de motilidad. En niños hay un solo estudio de Carlo Di Lorenzo y su grupo, y aquí pueden ver los resultados. La conclusión, comparando medicina nuclear, manometría duodenal y Smart Pill, es que en comparación con la cintigrafía tiene muy buena sensitividad para detectar gastroparesis, y en la experiencia de ellos fue más sensitiva que la manometría duodenal para detectar anormalidades motoras. Obviamente más estudios se necesitan, pero ese es el sueño de todos, ¿no? Si podemos dar una píldora y poder estudiar la motilidad de una manera no invasiva. Entonces, los últimos minutos sí quiero hablar de los tratamientos. Como les digo, no voy a hablar de los tratamientos típicos. Entonces, el tratamiento farmacológico se ha enfocado a modificar la función gástrica y la percepción. La función gástrica, no voy a mostrar los estudios de los prokinéticos, pero este es un estudio también del doctor Rodríguez y nuestro grupo, donde por primera vez se mostró que el uso de la ciproheptidina, que es que modula la acomodación gástrica, es muy efectivo para el tratamiento de la náusea, como pueden ver. ¿Qué otros estudios hay? Hay estudios con neuromoduladores. Si ustedes entendieron la patofisiología, hay gente que se ha dedicado a modificar únicamente la conducción nerviosa, el software que va del estómago hacia el cerebro, y el cerebro cómo lo modula. Y como pueden ver aquí, este es un estudio de más de 400 pacientes en adultos donde usaron tricíclicos. Aquí pueden ver los tricíclicos para náusea, pero esto es lo importante. Mostraron que los tricíclicos fueron muy efectivos para controlar la náusea independientemente del vaciamiento gástrico, sugiriendo otra vez que el vaciamiento gástrico no es toda la historia. En estos puede el vaciamiento gástrico ser lento y el dolor se quita si ustedes les dan tricíclicos. Y aquí pueden ver una mejoría sintomática en el 72% de los pacientes. Hay otro estudio específicamente donde dieron amitriptilina y mostraron que al dar amitriptilina los pacientes podían tomar más agua y hacer mucho más retención, mejorando el acomodamiento gástrico. Y aquí están viendo cómo la náusea disminuyó significativamente comparado con el placebo. Otro importante, la rehabilitación en la nutrición y el efecto sobre la ansiedad. Es un estudio del doctor Di Lorenzo en pacientes con anorexia nervosa que tenían acomodación gástrica anormal, y él mostró que dando rehabilitación psicológica y nutrición,
la náusea desapareció y se correlació con mejorías en la función gástrica. Finalmente, la aplicación de Botox en el píloro, esta es también la experiencia de nuestro grupo que Leo publicó. Aquí están viendo los resultados en general. El Botox fue muy útil en la presencia de gastroparesis, pero más importante, el síntoma que más se quitó con el Botox fue la náusea. Y aunque el Botox quita la acetilcolina, yo estoy seguro que tiene un efecto muy importante en las células ganglionares pregangliónicas que tienen acetilcolina y está cambiando la percepción a la náusea. Tenemos pacientes donde el vaciamiento gástrico no mejoró, pero la náusea sí se quitó. Y finalmente, estudios muy recientes del doctor Fortunato, que ahorita está en Denver, donde él mostró una asociación entre los síntomas disautonómicos y el POTS, los problemas de ortostasis, donde mostró que si uno trata la hipotensión, la náusea mejora. Y hay muchísimos pacientes, como vieron al principio, que tienen asociado a la náusea síntomas de que se marean y no se sienten bien. Entonces, en estos pacientes no hay que hacerles un tilt test. Si tienen evidencia clínica de que tienen hipotensión ortostática, vale la pena tratarlos con fluodocortisona, y esto tiene una cosa importante. Finalmente, el estimulador gástrico ha mostrado buenas. Esta es una cortesía del doctor Di Lorenzo, y como ustedes saben, acaban de publicar su primera experiencia con el estimulador gástrico, y lo que ustedes pueden ver también, la náusea es uno de los síntomas que más respondió al estimulador gástrico. No sabemos cómo funciona, pero claramente está disminuyendo los síntomas y la saciedad. Entonces, sí quisiera concluir que la náusea es un síntoma mal caracterizado en niños, tenemos que aprender mucho. La patofisiología es multifactorial y creo que nos va a poder diferenciar a los pacientes. Debemos buscar un tratamiento multifacético y multimodal, y claramente hay nuevos métodos de tratamiento. Gracias. Bueno, extraordinario, me encantó. Creo que más de una vez uno atendió a un paciente con náuseas, y más de una vez uno tuvo náuseas. Así que creo que deben tener más de una pregunta. Así que no los veo, pregunten. Jesse Reeves de Miami, Puerto Rico. Pregunta, una presentación elegantísima. ¿Y el chico que tiene ruminación o náusea con vómitos, algo ha ayudado más para poder alguna sugerencia para ayudar a estos pacientes? Bueno, lo que más ha ayudado es las cosas psicológicas, ¿no? El tratamiento de rehabilitación para enseñarles la respiración diafragmática, pero obviamente hay que tratarlos multimodalmente, ¿no? Ya, hay otra que en México vemos, Samuel, ¿cómo estás? Villalpando de México. En México vemos mucho esta náusea matutina, es como casi de las morning sickness de las embarazadas. ¿Hay algo a este respecto? ¿Qué le sugieres en tu experiencia? No hay estudios que lo muestren, pero hay mucho más ácido gástrico en la mañana y empieza toda la cosa disautonómica, ¿no? Nosotros normalmente les tratamos de dar algún antiemético en la noche, usamos mucho el ciproheptidina, a veces usamos Zofran, y antes de levantarse en la mañana les damos algo también antiemético para bajar un poco la náusea, ¿no? Si Gisela está, no sé, no la veo. Sí, doctor Nurko, realmente la sintomatología clínica realmente es la misma del paciente con dispepsia funcional, el paciente muy probablemente con gastroparesia y tal vez el de náusea. Para el clínico esto resulta realmente algo muy difícil de comprender. A veces contamos con la gamografía como único elemento, pero sabemos que los pacientes con dispepsia pueden tener retraso en el vaciamiento gástrico también. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que continuar un protocolo si no tenemos luego manometría intraduodenal? ¿Qué nos sugeriría? Bueno, la evaluación clínica es muy importante, y volviendo a ese punto, los adultos sí categorizan a la dispepsia en dos tipos, ¿no? Los que tienen problemas de vaciamiento, lo que llaman el post-distress syndrome o el epigástrico, ¿no? En niños no se ha diferenciado, pero yo no creo que todos los niños tengan que tener la mayoría de los estudios. Muestro estos datos para recordarles, si tienen vaciamiento lento hay que darles un prokinético y ayudarles. El punto que hiciste es totalmente correcto. En estudios en adultos no hay relación entre los síntomas y el vaciamiento gástrico, pero si hay lento hay que darles prokinético, y luego hay que tratarlos multimodal. Nosotros utilizamos muchos antidepresivos también, como les he enseñado en la ciproheptidina, y si eso no funciona vamos al siguiente paso, les damos Botox para ver si funciona o no. Un comentario nomás, sí, nosotros hicimos un trabajo de náusea y vaciamiento gástrico ahora a propósito de lo que vos decías,
que va a salir publicado en el Journal of Pediatrics en los próximos meses. Y náusea es el único síntoma que encontramos de todos los síntomas digestivos, el único que estaba asociado con un vaciamiento gástrico lento. Y sin embargo, de todos los niños que tienen vaciamiento gástrico lento, un porcentaje muy chico tiene náusea. Verónica. Con respecto al déficit de acomodación gástrica, ¿hay algún parámetro desde la clínica que nos ayude a sospecharlo o algún estudio no invasivo como para poder sospecharlo? Bueno, ¿Qué es eso y no una dificultad en el vaciamiento gástrico? Es difícil. Un estudio solo, el Nutrient Drink Test que se hace, que se utiliza en ciertos laboratorios, nosotros no lo utilizamos. Hay estudios con ultrasonido que nosotros no tenemos. Entonces, por ejemplo, en mi institución no tenemos ninguno específico. Es la clínica, ¿no? Y cuando lo sospechamos damos medicina. Y la clínica, y por ejemplo un centello que tiene buen vaciamiento gástrico, uno podría estar habilitado para sospechar. Sí, pero el tratamiento debe ser las dos cosas, ¿no? Tratar la cosa, como yo digo, todo en motilidad todo tiene dos lados. El lado eferente que nos hemos concretado todos los años, que es el movimiento, pero está la parte aferente, que son más nervios, no toda la percepción y la conducción. Sí, pero eso no lo sé. La última pregunta. Sí, no, parte de la pregunta la contestó. Quería saber si tenía experiencia con el drinking test. Bueno, pues nosotros estamos con Jantac trabajando con eso y por eso quería saber si tenían valores normales. Pues lo único que hay publicado en la literatura es el trabajo de Jantac y bueno, por eso quería saber, porque es un estudio no invasivo, fácil de realizar y que a veces en nuestro medio nos puede dar una información importante. Sí. Están los trabajos de Lynn Walker y de Manu. Sí, Lynn Walker hizo un trabajo también del Nutrient. Y hay estudio, el de Manu es diferente, Manu hizo agua. Y es muy diferente el vaciamiento de pura agua y tomar agua que el vaciamiento de nutrientes, ¿no? Pero sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, la última. ¿Hay memoria en la náusea? Cuando uno ha tenido náusea y la memoria, para esta comunicación, para tu reflexión. Es muy importante, ¿no? La pregunta es si hay memoria en la náusea. Creo que en todos los problemas funcionales, gastrointestinales, hay muchos estudios que hoy en día muestran que la memoria y lo que está contenido en el cerebro a veces propicia todos los síntomas. Entonces, definitivamente la cuestión anticipatoria de acordarte que tomar frijoles me dio náusea, revive el síntoma y empieza. No hay estudios de fMRI que muestran que todos los síntomas que se ocurren únicamente con la idea de que va a pasar. Y también puede ser inhibido eso, sí, en claro, esa memoria. Se inhibe con biofeedback y con medicinas, ¿no? Exactamente. Ok, gracias.